Pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que generalmente me acompañan por medio de este canal personal de YouTube o por la cuenta personal de Facebook, con el propósito de seguir mis opiniones con respecto a los grandes acontecimientos políticos que se suceden en el país o con respecto a los grandes acontecimientos también políticos que se suceden en el extranjero cuando las circunstancias evidentemente lo ameriten. En esta oportunidad quiero referirme exclusivamente a la polémica que terceras personas han logrado fomentar con relación a unas opiniones que expresara el senador Álvaro Uribe Vélez con relación a su proyecto o con relación a su idea de reformar fundamentalmente la justicia colombiana o el capítulo de la Constitución política referente al poder jurisdiccional colombiano. Yo tuve la oportunidad de escuchar un planteamiento, unas opiniones de la senadora Angélica Lozano que más o menos decían que el expresidente Uribe quería arrasar con las instituciones políticas colombianas como se habían conocido hasta ese momento. Y naturalmente, después de escuchar esas opiniones, se me remití a las opiniones del expresidente Uribe que se habían sido transmitidas esa mañana por la W, con el propósito de confrontar ambas declaraciones y ver si efectivamente el presidente Uribe quería o proponía arrasar con la institucionalidad colombiana tal como se conoce hasta este momento, como evidentemente no afirmó la senadora Angélica Lozano. Encuentro en primer lugar bastante descabelladas, bastante salidas de tono las declaraciones de la senadora Lozano, por cuanto evidentemente de las declaraciones del expresidente Uribe no se desprende en ningún momento que éste quiera arrasar con las instituciones políticas colombianas como se conoce o como se las conoce hasta la fecha, sino antes por el contrario. Pareciera ser que la propuesta, independientemente de que se le mire desde otras perspectivas, busca fundamentalmente poner orden en el poder jurisdiccional colombiano, que a partir de 1991 se ha convertido en un poder difuso, en un poder disperso, en donde pareciera que las distintas cortes existentes tienen la facultad no sólo de suspender o de revocar los fallos de las otras a través de la llamada acción de tutela, sino que en muchas oportunidades se producen y sobre todo que se producen todos los días una serie de sentencias que van haciendo jurisprudencia con el pasar de los meses y con el pasar de los años, que en una gran parte de los casos son evidentemente contradictorias. No siempre la jurisprudencia de la Corte Constitucional, por ejemplo, coincide con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y muchas veces la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Constitucional no coincide plenamente con las sentencias del Consejo de Estado. Esto naturalmente ha creado una especie de inseguridad jurídica, especialmente en aquellos sectores de la población que requieren de un marco jurídico para poder llevar a cabo sus actividades y saber exactamente a qué atenerse en un momento determinado con respecto a lo que expresan las normas jurídicas que regulan la actividad en un momento determinado. De las palabras del expresidente Uribe se puede desprender, por ejemplo, que él estaría de acuerdo con la supresión de la Corte Constitucional para que en la Corte Suprema de Justicia funcionase una sala constitucional
de la Corte Suprema de Justicia tal como acontecía antes de 1991. A mi juicio, eso no es querer arrasar con las instituciones políticas colombianas, sino más bien desconocer la historia política colombiana. Porque la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o la función de salvaguarda constitucional que ejercía la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia existió antes de 1991 y existió además durante muchos años con particular éxito, no solamente en su tarea de salvaguardar la integridad de la Constitución Política de Colombia, sino también en la de mantener conjuntamente con la Corte Suprema de Justicia en pleno una coherencia absoluta en cuanto a su jurisprudencia se refiere. De tal manera que la propuesta del senador Uribe Vélez de eliminar del ordenamiento jurídico colombiano la Corte Constitucional para crear en la Corte Suprema de Justicia una sala constitucional no es, bajo ningún punto de vista, querer arrasar las instituciones políticas colombianas, sino es una propuesta que hace el expresidente Uribe, con la cual naturalmente se puede estar de acuerdo o se puede estar en desacuerdo, pero cualquiera esperaría en una democracia, o por lo menos en una democracia teórica como la colombiana, que los senadores, los representantes, los distintos grupos de opinión política puedan expresar sus tesis, puedan expresar sus razones, tanto las de aquellos que de alguna manera secundarían la opinión de Uribe en ese sentido, o la de aquellos que no secundan la opinión de Uribe y en consecuencia estarían de acuerdo con mantener incólume la Corte Constitucional. Según la propuesta que parece defender el expresidente Uribe, no solamente desaparecería la Corte Constitucional para darle paso a una sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sino que adicionalmente a eso ganaríamos en cuanto a lo que se refiere a la unidad de la jurisprudencia sobre materias específicas, ya que no estaríamos enfrentándonos permanentemente a la incertidumbre de saber si la jurisprudencia de la Corte, en algunos aspectos sustanciales de la vida social y de la vida política, son ratificadas o son revocadas por la Corte Constitucional, y por lo tanto, especialmente para los empresarios, especialmente para ciertos sectores de la población que requieren de unos elementos importantes de seguridad jurídica, sería lo que yo llamaría o lo que yo llamo una conquista fundamental en materia de seguridad jurídica. Adicionalmente, el expresidente Uribe ha dicho, como lo ha venido diciendo desde el año 2016, que está en total desacuerdo con la existencia de una jurisdicción especial para la paz, que a estas alturas se sabe no se trata de un tribunal encargado de investigar o de juzgar los eventuales delitos que se hubiesen cometido por miembros de las FARC o por miembros de organizaciones que hubiesen participado en el conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016, sino que, según han dicho algunos miembros de las fuerzas alternativas revolucionarias del común, la Jurisdicción Especial para la Paz está ahí con el propósito de garantizar el cumplimiento de los pactos o de los acuerdos de paz que se llevaron a efecto inicialmente en La Habana, la capital de Cuba, y que posteriormente fueron suscritos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, primero en Cartagena y después en el Teatro Colón de Bogotá. Uribe propone sencillamente que desaparezca la Jurisdicción Especial para la Paz
por lo menos tal como está actualmente concebida, y haya dentro de la Corte Suprema de Justicia una sala especial encargada de investigar y de juzgar aquellos delitos que se hubiesen cometido por todas aquellas personas que estuvieron en algún momento involucradas con el conflicto armado. Es decir, sería pasar la Jurisdicción Especial para la Paz a la Corte Suprema de Justicia, quien a través de una sala especial